Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca comenzar el capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer desde el versículo primero hasta el 11. Hechos capítulo 5. Dice versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder abrirla y tener la libertad de hacerlo. Rogamos nos enseñes con este ejemplo a realmente considerar, como Eduardo nos decía, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que sufrió la cruz a fin de atraer hacia sí mismo a un pueblo santo. Gracias por tu iglesia, porque es sagrada. Gracias por esta familia en la que nos has puesto, porque realmente no merecemos, Señor, y delante de un Dios santo y justo como eres tú. Padre, ayúdanos a ver en este ejemplo también tu gracia y tu misericordia, Señor, hacia pecadores que realmente merecemos la paga de nuestro pecado. Señor, gracias por el Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que podemos leer tu palabra, poder entenderla, porque Él nos ha dado tu Espíritu para poder tener ahora vida, Señor, y rogamos que nos ayudes también a confiar justamente en eso, en la obra del Espíritu Santo en nosotros, para aplicar tu palabra, para darnos entendimiento, pero también para obedecerla, Señor. Rogamos que esta semana nos ayudes, nos auxilies para poder lograr eso, Señor. Gracias por tu sostén, gracias por preservar a tu iglesia, Señor. Guárdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si algo, viendo este pasaje, ¿no? Y si algo tiene de real la Biblia, es la crudeza con que trata la condición del hombre. El pecado no es en ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia, el pecado es minimizado. Si alguien quisiera usar la Biblia, las Escrituras, como un libro de autoayuda o de un positivismo light,
realmente debe hacer un esfuerzo profundo y realmente un esfuerzo vergonzoso para lograr eso, para lograr que realmente la palabra de Dios termine siendo un libro de autoayuda, ¿no? Eh, y si algo realmente no hace la palabra de Dios es, como decimos vulgarmente, sobarnos el lomo. La Biblia no nos soba el lomo acerca de lo que es la pecaminosidad que reside en nosotros. Por eso, a la hora de predicar con fidelidad la Biblia, uno debe saber que va a enfrentar temas que son no deseados, temas que son ásperos, porque la Biblia habla del pecado por lo que es, habla de nuestra maldad por lo que es, habla de cómo es engañoso nuestro corazón y cómo estamos siempre buscando nuestros intereses, siempre buscando nuestros sueños, entre comillas, sin poner interés realmente en el reino de Dios, en su justicia, en el Evangelio, en lo que para, en lo que para el cristiano, como dice Pedro, para el cristiano es el mayor tesoro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos de los Apóstoles muestra justamente una iglesia centrada en ese tesoro. Una iglesia con discípulos direccionados por el Espíritu Santo para cumplir esa tarea de ser testigos. Esa es la tarea que les dio el Señor. Me van a ser testigos, testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, quien ahora está exaltado a la diestra de Dios, puesto como cabeza de la iglesia, guiando a la iglesia para anunciar el nombre de Cristo, eh, nombre de Cristo que en Hechos de los Apóstoles es sinónimo del Evangelio mismo. Predicar el Evangelio, ese es el punto de Hechos y la obra que tienen que hacer y la tarea que les ha sido encomendada a estos hombres. Pero ¿cómo ha sido la descripción hasta acá, hasta lo que hemos leído? ¿Cómo ha sido la descripción de la iglesia, no? Es muy interesante porque hemos visto hasta acá, hasta este punto, que la descripción de la iglesia es totalmente positiva. Si recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, capítulo 2, eh, hay como una comunión eh, gozosa, hay una comunión que es dinámica, hay algo que podemos pensar en la elección del sucesor de Judas, ahí había una unanimidad tremenda. Después Lucas ahí en Hechos nos da un par de resúmenes acerca de cómo era la vida de la iglesia y lo hemos visto ya. Hay un explosivo crecimiento, hay un añadir del Señor a la iglesia, a los que habían de ser salvos en el 2:47, eso lo hemos visto. Hay una vitalidad, hay una cosa que no podemos negarlo, sin duda todo impulsado por el poder y por la presencia del Espíritu Santo, en ellos y en medio de ellos, en medio de la iglesia. Dios obrando, lo hemos visto también, obrando milagros, sanidades para confirmar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y también para dar de nuevo a estos discípulos para seguir predicando a Cristo. Ese es el mensaje central de la iglesia. Recordemos, lo hemos visto también, capítulo 3, la curación de este lisiado de nacimiento, que fue como un disparador para que ahora los apóstoles prediquen el Evangelio. Para eso estuvo el milagro, solamente para respaldar el mensaje del Evangelio. Hubo ahí algunos intentos de frustrar esta expansión del mensaje, lo hemos leído también, lo hemos estudiado, la intención de los religiosos judíos de hacer callar a los apóstoles, un fracaso porque incluso eso sirvió para dar empuje y para dar confianza en los apóstoles y en la iglesia, en la soberanía de Dios, un pueblo que empieza a depender totalmente de Dios, lo hemos visto también, vimos la oración de la iglesia ahí en el 4:24 en adelante, una dependencia que los llevó en esas circunstancias a tener valor y a darle prioridad al Evangelio. Ellos le dieron prioridad al Evangelio antes que sus propias vidas e incluso antes que sus posesiones. Es así que vimos en el pasaje anterior a este que vemos de nuevo un resumen de Lucas mostrándonos la situación de la iglesia y cómo esta unanimidad
pone un énfasis en el testimonio que daban de Jesucristo y cómo estas cosas reflejaban en la vida de la iglesia. ¿Cómo se reflejaba? Bueno, nos da un ejemplo ahí de las posesiones, de cómo vendían las cosas, y nos da un ejemplo puntual en Bernabé. Bernabé es quien vende su propiedad a los que necesitan ayuda, y Bernabé va a ser después, a lo largo de hecho de los apóstoles, un ejemplo también de un discípulo que se va a convertir en una pieza fundamental en la misión de la iglesia para predicar el Evangelio. Ahora llegamos a este pasaje y vemos un claro contraste que muestra lamentablemente la realidad de la iglesia, la realidad de las personas que componen la iglesia y la realidad de lo que decíamos al principio, ¿no? Acerca de nuestra pecaminosidad, que es enseñada con claridad en la palabra de Dios. Sin duda lo que hace la palabra, y esto es muy llamativo, se encarga de derribar en nuestra mente aquellas cosas que idealizamos y que muchas veces colocamos delante del Señor mismo. El Señor es central en la iglesia, Cristo es el tesoro, Cristo es el centro de la iglesia, y muchas veces nos quedamos con la periferia y idealizamos cosas que no son Cristo. Y eso nos pasa, posiblemente te haya pasado al leer Hechos, que vas leyendo y decís, wow, esta iglesia, estos hermanos se amaban, vendían sus posesiones, qué tremendo, cuánto amor. Y es como que te quedas idealizado en eso, ¿no? Y Lucas se encarga acá de, ¡pum!, bajarte eso ideal. Eh, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pablo se lo dice a los colosenses. Cristo mismo. Cristo es quien en todo tiene preeminencia, dice Pablo a los colosenses. Y muchas veces los cristianos hacemos esto, idealizamos esta iglesia de Hechos, y Lucas intencionalmente va a poner esta historia para mostrarnos la verdad. La iglesia está en un proceso de santificación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es perfecta porque está compuesta de pecadores redimidos, y el pecado es un elemento perturbador en medio de los hijos de Dios. Y a su vez, y esto también es muy interesante, a su vez la iglesia es sagrada. Es sagrada, es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Pablo le escribe a los Efesios acerca de esto, de que es la esposa de Cristo, y les escribe en el 5, lo hemos estudiado con Edu, en el 5, 25 al 27, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está obrando en la iglesia a fin de presentársela a sí mismo como una bella esposa. Eso está haciendo el Señor. Y lamentablemente este triste pasaje de hoy, porque es triste, lo leemos, y el que no le venga un sentimiento así de tristeza frente al pecado, vamos a ver dos claros movimientos, dos claras escenas que hay. En primer lugar, el engaño y la muerte de Ananías, del 5.1 hasta el 6. Y en segundo lugar, el engaño y la muerte de Zafira. Son los dos personajes. Y en medio de eso, en ambos sucesos, vamos a ver el rol que vamos a ver de Pedro y el impacto que esto produce, este evento, el impacto que produce en la iglesia. En primer lugar, el engaño y la muerte de Ananías. Como hemos dicho antes, hay un contraste, y este contraste se ve en ese versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías. El pero ese es un pero de contraste. El contraste es obviamente con Bernabé, con la generosidad de Bernabé, el desinterés de Bernabé, su entrega sacrificial como ejemplo para la iglesia.
y el reconocimiento de la autoridad de los apóstoles. En esa frase del versículo 37 dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y fíjense el contraste, ¿no? Con el versículo 1 y 2. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso, la puso a los pies de los apóstoles. En la historia de la salvación, en todo el panorama, si uno quisiera hacer un panorama de la Biblia, vemos una serie de eventos o de situaciones donde los comienzos son perfectos o prometedores por lo menos, y estos eventos son seguidos de relatos de pecado o de caídas, de crisis muy fuertes. Uno puede pensar, bueno, el primero es la historia de la creación, ¿no? La creación comienza, es tremendo, hermoso, todo es bueno, hasta el capítulo 3 y el pecado del hombre, la caída del hombre en el Edén. Uno puede pensar también en el éxodo tremendo, las señales, las cosas que Dios hizo por Israel en Egipto y cómo los sacó de ahí, cómo cruzaron el mar, tremendo, los hechos poderosos de Dios en aquel lugar y después la construcción de un becerro de oro a los pies del monte Sinaí. Tremendo, ¿no? El contraste. Después, no sé, uno también puede pensar en la historia del rey David. El rey David, cómo Dios fue afirmando el reino en este hombre en un proceso de tremendas victorias, seguido por el pecado contra Urías y contra su esposa. Y ahora en este pasaje justamente nos encontramos con una narración de un matrimonio que miente y engaña a la iglesia, eh, mientras que hemos leído hasta acá victorias, milagros, la valentía, el denuedo de los hombres de predicar el Evangelio, perturbando ahora toda esta situación que parecería ideal que Lucas está narrando. Algunos comentaristas piensan que este matrimonio eran creyentes, y eso, si bien el pasaje parecería favorecer esto por el desarrollo, ¿no? En sí, eh, y el contexto, quizá la cosa no es tan clara, si son o no son creyentes. Incluso hay muy interesante, hay una palabra que se usa cuando dice pero cierto hombre, eh, y en Hechos varias veces, después lo vamos a ir viendo más adelante, pero varias veces se usa esta forma, esta construcción de cierto hombre para mencionar a alguien que en un principio es incrédulo, pero cierto hombre, fulano de tal, por ejemplo, va a pasar con Simón el mago más adelante, pero cierto hombre con el centurión, con Cornelio, pero cierto hombre, o sea, en un principio son incrédulos. Después, bueno, Cornelio recibe al Señor, eh, es diferente, pero acá también usa esa palabra, pero cierto hombre, en el sentido de que es muy posible que fuera incrédulo y el pasaje, bueno, después nos va a aclarar mucho. Es posible que este matrimonio simpatizara con los apóstoles, pero que no fueran realmente creyentes. Obviamente el pasaje no aclara esto y no trata, no es el punto del pasaje. Sí es interesante que más adelante, fíjense versículo 13, dice, de los demás, está hablando de la gente en general, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y ahí también la construcción habla de que había gente que simpatizaba, pero que acá en estas situaciones y a través de estas señales, de estos prodigios, dejó de juntarse porque no se atrevían a juntarse. O sea, hay gente que se juntaba, simpatizaba, estaba ahí en el grupo, pero frente a estas situaciones dejaron, dejaron de asistir. Mientras todos estaban unánimes, ahí versículo 12, en el pórtico de Salomón, había algunos que dejaron de asistir. Es muy posible por miedo a estos eventos, dando, en definitiva, dando evidencia de que no había una fe genuina en ellos. Hay un comentarista, Craig Kinner, que dice que Dios juzgó
a los impostores dentro de la comunidad más severamente que a los falsos profetas fuera de ella. Por lo tanto, no había espacio para el compromiso espiritual liviano, especialmente en la intensidad revivificadora de la comunidad de Pentecostés. En presencia del Espíritu de Dios, no había tolerancia para el nominalismo o la mera pretensión de compromiso. Dice, compárese, el comportamiento de Ananías de tratar de engañar a la comunidad recuerda la traición de Judas. Ambos tenían a Satanás en sus corazones. Ambos conspiraron por dinero y ambos estaban involucrados en bienes raíces de manera negativa. Contrastan fuertemente con el papel de los discípulos al abandonar todo para seguir a Jesús. Como dijimos antes, Ananías y Zafira hicieron exactamente lo que otros discípulos hicieron al vender propiedades o bienes de cualquier tipo para ayudar a los que necesitaban. Dice que después de que Ananías vendió la heredad, nos dice sustrajo del precio, que eso quiere decir que apartó o retuvo para sí mismo una parte del precio de la venta. El verbo es como reflexivo. Lo que Ananías estaba haciendo lo estaba apartando y lo estaba reservando para sí mismo y obviamente para su esposa, con el fin de no compartir con nadie de manera negativa. Es muy fuerte el verbo que usa ahí. La palabra esa, sustrajo, se dice dos veces, es muy interesante esto, dos veces solamente en la Biblia. El otro pasaje, como para que lo comparemos, es Tito, la carta de Tito, que Pablo le escribe a Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 9, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esa palabra defraudando es la misma palabra que se usa acá, de sustraer. Es muy interesante porque está traducido como si fuera otra palabra en Tito, pero en realidad estaban haciendo eso. O sea, Ananías y Zafira lo que estaban haciendo, estaban defraudando a sabiendas, o sea, era algo consciente. Zafira sabía lo que estaba haciendo su marido y estaban de acuerdo, ambos estaban defraudando a la iglesia. Esto ya nos dice que esta mujer va a cumplir un rol en esta narración, ya nos está adelantando el pasaje. Entonces Ananías nos dice, repitió el proceso que todos estaban haciendo, lo trae a los pies de los apóstoles. Posiblemente, como dijimos en un estudio pasado, posiblemente ahí en las inmediaciones del pórtico de Salomón, versículo 12 nos dice que estaban todos unánimes reunidos ahí en ese lugar, y posiblemente fuera un acto que fuera público, ya que se traía el dinero y se hacía la distribución para cada uno de los que tenía necesidad. Posiblemente algunos espectadores pudieron haber visto la acción de Ananías, en el peor de los casos, como algo solamente egoísta, desde una mirada personal, ¿no? En realidad, lo que está pasando claramente es la actividad de Satanás para infiltrarse con hipocresía en medio de la iglesia. Algunos lo pueden haber visto exteriormente. Exteriormente el amor al dinero muchas veces no se puede realmente ver que alguien ama al dinero. No es, parece exteriormente justo, pero el comportamiento es detestable a los ojos de Dios. Fíjense en Lucas, el mismo autor, Lucas capítulo 16, versículos 14 y 15, le está hablando Jesús a los religiosos, a los fariseos, y le dice, les habla de la parábola del mayordomo infiel, y les dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois
los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo lo que los hombres a veces tenemos por sublime, Dios lo tiene como abominación. Y a los discípulos, antes de eso, a los discípulos en el capítulo 12, versículo 32, a los discípulos le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios vio los corazones pecaminosos de estos que estaban en medio de la iglesia. Pedro entonces lo que va a hacer es enfrentar el problema espiritualmente. Y Ananías, que acá hace como un agente de Satanás, paga el precio de lo que está pasando. Pedro, leemos desde el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro acá le va a empezar a hacer una serie de preguntas, y esto es muy interesante. Una serie de preguntas que presuponen que hubo algún tipo de comentario. Porque no tiene como mucho sentido que de golpe Pedro haya tirado las preguntas. La mayoría de los comentaristas muestran esto de los verbos y hablan de cómo es muy posible que haya habido algún comentario de Ananías sobre las operaciones de la propiedad, sobre lo que hizo. Obviamente Lucas acá no lo registra, pero es natural que luego de cierta afirmación surjan ahora las preguntas de Pedro. Le hace 6 preguntas. Acá en nuestra traducción, en la Reina Valera, tenemos 4 preguntas, pero le hace 6 preguntas en el original. En primer lugar le pregunta por qué permitió que Satanás llenara su corazón. ¿Por qué permitió eso? Versículo 3. En segundo lugar, ¿por qué mintió al Espíritu? En tercero, ¿por qué apartó parte del dinero para sí mismo? Cuarto, ¿por qué no vio que tenía el derecho de propiedad? Quinto, ¿por qué no se dio cuenta de que ejercía control sobre el producto? Y sexto, ¿por qué se metió en su corazón a hacer esto, a hacer tal cosa? Si bien nosotros tenemos, como dijimos, 4 preguntas, vamos a ver estas 6 preguntas rápidamente. En primer lugar, ¿por qué permitió que Satanás llenara su corazón? La primera está relacionada entonces a la acción de Ananías con la influencia de Satanás. Obviamente el poder del enemigo se opone a todo lo que Dios viene desarrollando en Hechos. La motivación de Ananías no fue de Dios por medio del Espíritu Santo, sino que fue Satanás mismo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Un pasaje muy pertinente, Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una descripción ahí en Santiago de las motivaciones: la sabiduría terrenal, animal, diabólica, el engaño
El engaño que está haciendo Ananías y Zafira es consecuencia de esto que llenó Satanás su corazón. Cuando vemos las acciones de las personas, tenemos que entender eso, que algo está gobernando previamente el corazón. Las acciones reflejan la condición del corazón. El pecador no es pecador, y lo hemos dicho varias veces, el pecador no es pecador porque peca, sino que pecamos porque esa es nuestra condición. Y de esa condición Dios, por medio de Jesucristo, salva al incrédulo y santifica a sus hijos. Porque, mi hermano, como hijos de Dios no nos podemos engañar y pensar que no pecamos y que no luchamos contra el pecado. Pero a diferencia del incrédulo, el creyente sí lucha contra el pecado, lo mortifica, corre a la cruz, hace eso, se arrepiente de verdad, genuinamente, y confiesa el pecado. Esas cosas, si uno lo piensa, esas cosas no las hace el incrédulo. El incrédulo no hace eso. Y sí muestra señales de tristeza. Muchas veces lo hace, un incrédulo hace eso. Muestra señales de tristeza, pero por las consecuencias que sabe que van a venir del pecado. No porque ame al Señor, no porque mi amor al Señor y le he fallado al Señor, sino porque yo sé que vienen consecuencias. Esas son las lágrimas del mundo. En el 4:31 los creyentes fueron llenos del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que no implica que los creyentes sean impecables, pero no están llenos de Satanás. Ya no son hijos de ira, luchan contra el pecado, no lo ocultan, pero hay un contraste acá, claro, de que aquí este matrimonio sí fue llenado por Satanás y aún tenían la capacidad de hacer buenas obras. Eso es muy interesante también verlo. Pues tenían, pero estaban gobernados en sus corazones por intereses que no eran de Dios, que no estaban guiados por el Espíritu Santo, sino por Satanás mismo. La segunda pregunta, ¿por qué mintió al Espíritu? En el mismo versículo 3, mintió al Espíritu Santo. Mentir a la comunidad de creyentes es siempre es mentir al Espíritu Santo. Y esto afecta obviamente a cualquier miembro, ocupe el lugar que ocupe. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de la iglesia. Por tanto, esto de mentir sobre el precio de esta propiedad y lo que estaban ofrendando, lo cual obviamente no viene al caso el tema de la cantidad ni de los números, acá no estamos hablando de eso, pero sí es una falta grave y es una abominación delante de Dios esto de mentirle al Espíritu Santo. Obviamente la idea de lograr mentir al Espíritu Santo es como una idea ridícula, ¿no? Porque obviamente no podemos mentirle a Dios. De ahí que muchas veces las acciones de Satanás o las acciones de los incrédulos son ridículas a los ojos de Dios. Pretender mentir a Dios, quien conoce todo, quien tiene todo el poder, quien es soberano, que guía a su iglesia. El mundo, guiado por esta sabiduría terrenal que leíamos ahí en Santiago, está movido por esto y muchas veces actúa de forma necia. Y lamentablemente estas cosas muchas veces se infiltran en la iglesia. Bueno, es lo que pasó obviamente acá. Las motivaciones reales, la fuente de nuestras acciones son cosas que tenemos que considerar cuando vamos a tomar cualquier decisión en medio de la comunidad de fe, en medio de la iglesia. En tercer lugar, ¿por qué apartó parte del dinero para sí mismo? Es una pregunta que está implícita y Pedro se refiere a la afirmación que evidentemente hizo Ananías, que estaba donando todo el producto de la venta a la iglesia, mientras que de hecho estaba escondiendo parte del dinero para guardarlo para sí mismo. Era un fraude, como dijimos antes, estaban defraudando abiertamente, en forma engañosa. Era una forma de aparentar cuando no era necesario aparentar.
Eso es lo que Pedro le está diciendo. No era necesario aparentar. ¿Por qué apartaste dinero? ¿Por qué estás apartando pretendiendo de que estás vendiendo, que estás entregando todo? En cuarto lugar, ellos, ¿por qué no vieron la necesidad? ¿Por qué ellos tenían el derecho de propiedad? ¿Por qué no vieron esto? Esta pregunta le recuerda a Ananías que tenía el derecho de propiedad sobre ese pedazo de tierra, sobre esa heredad que había vendido. La venta de posesiones personales era voluntaria. Era voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué no viste esto? Quinto lugar, ¿por qué no se dieron cuenta de que ejercían el control, no solo sobre la propiedad, sino también sobre el producto? Vendieron la propiedad, también tienen control sobre lo que vendieron. Es similar, obviamente, a la anterior. Y le recuerda a Ananías que tenía el control personal sobre ese dinero. La donación del dinero por la venta de esta propiedad era voluntaria y era en función de las necesidades de las personas, de la iglesia, de los creyentes. Vender posesiones, vender posesiones personales eh, y donar incluso una parte del dinero de la venta para este apoyo de los creyentes empobrecidos, ¿sí? No de todos los creyentes, sino de los que estaban necesitando, ya es admirable. Es algo admirable, y no es una acción social lo que estaban haciendo. La iglesia no tiene esa función. Y ellos tenían también el control sobre ese dinero. Y en último lugar, ¿por qué se metió en el corazón, Ananías y Zafira metieron en su corazón hacer esto? ¿Por qué? Esta última pregunta eh, lo que va a hacer es repetir esencialmente la primera pregunta. ¿Cómo pudo Ananías permitir que en su corazón planearan tal engaño? Mientras que la primera pregunta atribuye el engaño a Satanás, esta última lo que va a hacer es afirmar la culpabilidad personal de Ananías. Esto, eh, yendo un poco al entendimiento que el apóstol Pablo tiene sobre el pecado, es que mientras que el pecado es resultado de la caída de Adán en el pasado, Adán representa a los hombres, es nuestra cabeza federal, es quien ha representado a la humanidad y por eso el pecado ha pasado a toda la humanidad, heredamos eso de Adán eh, y realmente controla el comportamiento de cada uno, pero también cada ser humano es personalmente responsable de sus acciones pecaminosas. Eso lo pueden ver y lo pueden leer luego en Romanos. Del capítulo 1 al capítulo 3 de Romanos, Pablo hace bien claro esta, esta disertación acerca de la culpabilidad del hombre. Acá Ananías es culpable, personalmente es culpable de esto. Pedro lo que va a hacer acá es cerrar estas preguntas con una afirmación que enfatiza algo que ya dijo: mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo. Eso es lo que realmente han hecho. Posiblemente estuvieran pensando que estaban engañando a la iglesia o a los apóstoles, pero las acciones en la iglesia apuntaban a Dios mismo. Le estaban mintiendo a Dios mismo. No solo eso, sino que la acción, el verbo que se usa, eh, no habla solamente de decir una mentira. No habla solamente ustedes han dicho una mentira, no, sino de vivir una mentira. Ustedes están viviendo una mentira. Están viviendo una falsedad absoluta y no se están arrepintiendo. Eso es lo grave. Eso es lo grave. En las preguntas, y ahora lo vamos a ver porque el versículo 5 dice al oír Ananías estas palabras, y ese verbo que se usa al oír, es que Ananías estaba escuchando, venía escuchando y reflexionando sobre lo que Pedro le está diciendo. La gracia de Dios, por medio de Pedro y de las preguntas que le está haciendo, le está dando esta posibilidad. Pero acá
Ananías está viviendo, no está solamente diciendo una mentira, está viviendo una mentira, está viviendo una falsedad y no se está arrepintiendo. Eso es lo que indica versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ananías estaba atento. Leer acerca de este juicio, para quienes están un poco familiarizados con los relatos de la Biblia, es algo que no debería sorprendernos. En varias ocasiones Dios ejecuta juicios y los ejecuta principalmente, y esto es muy interesante porque los ejecuta cuando se profanan cosas sagradas. Si recuerdan a Usa, no tengo todos los pasajes, pero voy recordando eventos. Usa, que quien tocó, estaban trasladando a Jerusalén el arca, y Usa tocó el arca. La estaban llevando mal al arca, estaban haciendo todo un proceso medio desordenado. Dios castiga a Usa. Los hijos de Coré, los hijos de Coré, eh, cuando, cuando tienen esta cuestión con Moisés y cuestionan a Moisés, pueden recordar a Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, o recuerdan a Eliseo principalmente. Es una historia muy llamativa. A Eliseo unos jóvenes lo burlan y le dicen calvo por su calvicie, lo burlan. Parece como una historia media rara, y Eliseo, y sale un juicio de Dios, se ve el juicio de Dios ahí sobre esos jóvenes. Los hijos de Aarón, recuerdan los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño delante de Dios y Dios los castigó. La cosa sagrada acá, en este pasaje, es la misma comunidad de la iglesia. La iglesia de Dios es sagrada. Dios estaba formando a su iglesia, era su pueblo. Dios estaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, este engaño, en este contexto de Hechos de los Apóstoles, muestran la gravedad del asunto. Entonces, Ananías cayó y expiró. No da detalles, Lucas. No sabemos si murió de un ataque al corazón, posiblemente por la exposición pública de su engaño frente a los apóstoles y también posiblemente frente a miles de creyentes en el pórtico de Salomón, o si su muerte fue por causas sobrenaturales, que Dios haya apagado esa vida. Este momento es en serio el resultado del juicio divino. El pasaje no dice mucho más. La muerte de Ananías, vemos la segunda parte del versículo 5: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Trajo gran temor. A esta acción lo sigue la sepultura, y este temor, vale aclararlo, no es un temor reverente por el momento que se vivió, sino que realmente es miedo, es un espanto lo que representa esta palabra. La muerte de Ananías está confrontando a las personas con la realidad de un Dios santo, que odia el pecado y que juzga a los pecadores. No fue la mirada penetrante de Pedro o el poder de sus palabras lo que hizo esto, no, sino que fue el mismo poder de Dios, el mismo poder de su santidad, de su justicia. Fíjense, versículo 6: levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Se da toda una situación triste, triste. El Salmo 76, versículo 7, el salmista pregunta: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El salmista sabía quién era Dios. Entonces se produce este entierro, algo repentino, algo sin ceremonias, no hay aviso a los familiares. El relato da a entender realmente que se tomó esto todo como un juicio de Dios. Ni siquiera su esposa fue
informada de inmediato. Lo que nos lleva al siguiente encabezado, que es el engaño y la muerte de Zafira, ¿no? Lucas es bien escueto al darnos detalles de este relato. Versículo 7, pasó un lapso como de 3 horas. Es posible que la muerte de Ananías, en las circunstancias que se dieron, hay un autor, F. Bruce, que dice es posible que fuera un golpe también para Pedro. Era un miembro, era alguien que conocían. Posiblemente fuera un golpe también para Pedro. Pero, hablando de Pedro, pero quien tuvo tiempo para considerar la tragedia y reconocer en ella el juicio divino por un intento de engañar a la iglesia y al espíritu de la iglesia. Zafira ignora realmente, y lo vemos en el pasaje, ignora lo que ha pasado acá, pero nosotros y el lector de Hechos obviamente sabemos lo que ha pasado. Y eso hace como una introducción y nos pone en suspenso realmente de lo que va a pasar. Es posible que, entendiendo el contexto, ¿no?, de estas entregas voluntarias de bienes con el fin de ayudar a otros creyentes, que esta mujer llegara a esta reunión de los creyentes pensando que todo está bien. Es triste realmente la imagen. Imaginen la situación. Ha realizado una ofrenda generosa, han engañado a estas personas y posiblemente llegaba no sé, con ese ímpetu de que voy a ser reconocido por esto. Todo está en orden, está todo bien. Yo no sé que murió mi marido, pero está todo bien. Pero miremos el versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y, y ella dijo, sí, en tanto. Hay, hay versículos que realmente no llegamos a comprender bien. La Nueva Biblia de las Américas se lee y dice, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. La Nueva Traducción Viviente, otra traducción, dice, Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Yo no sé si pueden notar que Pedro estaba de nuevo dando oportunidad a esta mujer de decir la verdad, de dejar de vivir en el engaño. Posiblemente si hubiera sabido de la muerte de su esposo, es muy posible que eso condicionara su respuesta, a responder la verdad. ¿Por qué? Por miedo a morir. O sea, si Pedro le hubiera dicho primero, ¿sabes qué? Tu esposo murió por haber mentido al Espíritu Santo, por haber engañado, pretender engañar a Dios. Eso la hubiera condicionado, obviamente, pero esto confirma una vez más lo que dice el versículo 2, de que ella lo sabía, de que esta pareja había decidido de antemano cuánto dinero iban a donar a la congregación y qué iban a decir sobre la cantidad que iban a donar. Ella pierde la oportunidad de cambiar su historia y de decir la verdad. Ella sostiene sin arrepentimiento el engaño previamente planificado con su marido. Y eso, entonces Pedro afirma que el pecado de este matrimonio no es solo un engaño, tal vez basado no sé, en un deseo egoísta de aumentar su prestigio o de tener una posición dentro de la congregación, sino también que hay una arrogancia en esa pregunta que Pedro le hace y en la respuesta que ella da. Tiene ese sentido. Creían que podían comportarse de una manera claramente no sancionada por Dios y salirse con la suya, eso pensaban,
que podían tentar al Espíritu Santo. Pedro le dijo, versículo 9, ¿por qué convinisteis? Esto es lo que han arreglado con su marido, en tentar al Espíritu del Señor, o probarlo. Es de alguna manera una frase que es equivalente a lo que hizo su marido, mentir al Espíritu, mentir a Dios. Algunos buscan como minimizar la acción de este matrimonio, y eso es grave también, reduciendo la culpabilidad de Ananías y Zafira. Sin embargo, cuando vemos, cuando nosotros pecamos, sabemos que sabemos que lo hacemos abiertamente contra Dios, estamos poniendo a prueba a Dios, a su Espíritu Santo. El culpable sabe que Dios ha dado alguna orden y la desobedece. ¿Para ver qué? Para ver si Dios hablaba en serio o si Dios va a reaccionar o no. Muchas veces pasa eso. Pedro, de nuevo, volvemos a la escena y Pedro ve a los jóvenes. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Pedro ve a los jóvenes que han vuelto de enterrar a Ananías y pronuncia estas palabras finales para Zafira. Te sacarán a ti. Pedro le anuncia a Zafira que su marido ha muerto. Y luego le dice proféticamente, ¿no? Le adelanta lo que le va a suceder a ella. Puede que esta mujer haya, imaginen, ¿no? La exposición de nuevo, lo mismo que le pasó a Ananías, la exposición del engaño frente a todos y encima enterarse ahí en ese momento de la muerte del marido. O también es posible también que fuera el resultado de un accionar sobrenatural de Dios sobre la vida de Zafira. Lucas no habla de un milagro de juicio acá, pero también es posible. Y finalmente se pronuncia, bueno, la van a sacar y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y de nuevo, en el versículo 11 vemos este gran temor, como en el versículo 5. Un gran temor. Un temor, como dijimos, que no era de reverencia. Hay miedo acá. Hay miedo ante lo que ha sucedido. Miedo de los creyentes y miedo de los que simpatizaban con la iglesia. Miedo ante la santidad de Dios, miedo ante la pecaminosidad que uno tiene cuando está delante de Dios. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Las cosas en la comunidad de la fe son serias. Son serias. Eso es lo que está mostrando el pasaje y no deben tomarse a la ligera. El celo de Dios, en el contexto de hecho de los apóstoles, el celo de Dios, contexto judío, es algo que ellos tenían presentes. Eduardo nos leyó Hebreos, y justamente el autor de Hebreos, capítulo 12, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Y esto es algo que tenían muy firme en el imaginario judío a través de las escrituras, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Más cuando se tratan de cosas sagradas, y esto nos lleva a 2 puntos solamente para aplicar a través de esta triste historia en medio de la iglesia naciente en Hechos. En primer lugar, que sin duda la iglesia es el lugar de la presencia de Dios. La iglesia es el lugar de la presencia de Dios. Ya hemos explicado cómo el engaño de este matrimonio a la iglesia fue una mentira abierta a Dios. Pero, mis hermanos, tenemos que reafirmar en nuestros corazones el hecho de que la iglesia local no es una institución humana que se mueve o que decide bajo los parámetros de este mundo. No es eso. No resolvemos las cosas con principios o con herramientas derivadas de las ciencias sociales. No, la iglesia es el lugar donde mora
Dios por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu que mora en cada creyente. Una familia que crece bajo los parámetros de Dios, revelados obviamente en su palabra. Esa voluntad revelada de Dios, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, va a ir en contra del mundo y en contra de lo que uno piensa. Como esta presencia de Dios en medio nuestro es tan importante que la iglesia se convierte en algo sagrado. Pertenecemos a lo que es más preciado para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado la sangre de su Hijo en favor de estos que Él está añadiendo a su iglesia. Y como es sagrada, llama a las personas a que tengan vidas santas también. Todas las motivaciones y todas las acciones eh, nuestras que contradicen la santidad de Dios, el engaño, las mentiras, este intento de ganar prestigio y honor, querer figurar, etcétera, no tienen lugar en la vida de los creyentes. No está. El pecado es siempre serio, es siempre un ataque contra Dios. Esto de engañar a la iglesia no es simplemente engañar a los pastores o al liderazgo o a los miembros de la iglesia, no, es a Dios mismo. Y eso es lo que está mostrando este pasaje. Dios mismo está presente en la iglesia a través de su Espíritu. De ahí que todo es solemne. ¿Por qué? Por la presencia de Dios mismo en medio nuestro. En medio nuestro. Y en segundo lugar, la presencia de Dios trae tanto gracia como juicio. Dice un autor que la gracia sin juicio es bondad senil. Y lamentablemente muchas iglesias tienen a Dios como un abuelo bonachón, que es puro amor, que desborda de amor por todas las criaturas. Que dicho sea de paso, estas criaturas lo rechazan, lo insultan, blasfeman contra Dios, buscan alejarse de sus cosas. Pero este Dios es un Dios de amor, es un abuelo bonachón, es un Papá Noel. Y no es así, evidentemente en este pasaje no es así. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es real. Dios perdona los pecados y transforma la vida de los creyentes. Eso es una verdad central en el Evangelio. Dios justifica al pecador por medio de la vida justa de Cristo, la vida que entregó en la cruz por su iglesia. Esto es real. Ese es el glorioso intercambio que a veces cantamos. Pero también el juicio de Dios es real. El juicio de Dios es real. Dios emite juicios de este lado de la eternidad también. Es una realidad que Pablo le menciona, si recuerdan a los corintios, acerca de los que tomaban la cena del Señor indignamente. Él lo menciona, pero también menciona en la palabra juicios a los incrédulos en este tiempo. Por ejemplo, uno que hemos visto, la caída de Jerusalén, el Señor Jesús la menciona sobre algo que es profetizado como parte del juicio de Dios para Israel. El pecado en nuestra vida en muchas ocasiones tiene secuelas, consecuencias que tenemos que pagar. Y sin duda Lucas ha incluido este relato tanto para incrédulos como para creyentes, ya que ambos, tanto incrédulos como creyentes, necesitamos recordar la gravedad del pecado delante de Dios, aun cuando podemos engañar a las personas y mostrar una aparente espiritualidad en nuestra vida, pero también nos sirve, una vez más nos sirve, para recordar el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que el que no cree, como siempre lo decimos, corra a la cruz para salvarse de la ira de Dios y encontrar perdón por sus pecados. Y para nosotros, para sus hijos, para ir al trono de la gracia con temor reverente, confesar nuestros pecados y clamar.
clamar por limpieza para seguir adelante hasta su regreso. Para eso Lucas nos ha dejado este ejemplo, en una iglesia que va a seguir creciendo por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. La iglesia va a seguir adelante, no se va a detener la obra por una situación así. Pero sin duda estos eventos, estas narraciones, vamos a ver que van a seguir pasando estas cosas, nos muestran que estamos en un proceso de santificación en donde realmente necesitamos la ayuda de nuestro Dios para sostenernos y para saber de que Él nos preserva. Él preserva a sus hijos. Él preserva a sus hijos. Que el pecado no nos engañe, que el pecado no nos nuble la vista, y como nos leía Eduardo al principio, que mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, que no sabemos cuán larga es, pero que el Señor realmente nos ayude, nos anime, nos dé sabiduría para manejar los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, la comunión entre los santos, que podamos realmente aprovechar esos elementos que el Señor nos ha dejado para seguir creciendo y animándonos y sosteniéndonos, sabiendo de que estamos delante de un Dios santo, de un Dios que no va a tolerar que ningún pecado se filtre en su iglesia, su amada esposa, no lo va a permitir. Oremos una vez más. Señor, gracias por esta realidad que nos abruma, la realidad de que tú eres bueno y eres santo. Señor, que nos demos cuenta de que esa santidad y esa justicia tuya fue la causa por la que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Enviaste a tu Hijo, quien vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Imposible que podamos vivir la vida de tu Hijo. Él la vivió, Él cumplió todo y Él murió para pagar por pecadores, Señor. Te rogamos que todos los días, como siempre decimos, nos recuerdes tu Evangelio, Señor, pero nos recuerdes el motivo por el cual este glorioso Evangelio ha llegado a nosotros. Tu carácter, Señor, ¿quién eres tú? Señor, ayúdanos, trae a nuestra memoria, trae a nuestro corazón todas estas cosas. Señor, líbranos del mal, líbranos de toda tentación, ayúdanos, auxílianos, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tú tienes el control sobre nuestras vidas. Padre, ejemplos como estos nos ayudan a ver y nos enfocan de nuevo en lo sublime y lo sagrado que son tus cosas, Señor. Esto no es un juego, Padre, y queremos entenderlo, queremos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos recuerde tus palabras y estas narraciones, Señor, para una vez más recordar quién eres tú, Señor, y la causa por la cual enviaste a tu Hijo y enviaste a tu Espíritu Santo a la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por salvar a pecadores como nosotros, gracias porque sigues salvando pecadores. Y Señor, ayúdanos también a tener el denuedo y el coraje de seguir predicando el Evangelio y de seguir anunciando quién eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, ayúdanos, ayuda y guía a los hermanos que no han podido conectarse, Señor, ayúdanos a nosotros en esta semana que comienza. Te lo rogamos, te clamamos, Señor, por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.